Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre las pruebas proyectivas, que en este caso van a ser 5, sobre el test de la familia de Corman, el test de árbol de Koch, el test de la figura humana, el test de las frases incompletas de Sachs y el test de la percepción temática. Primero vamos a empezar hablando de estos primeros tests, que es el test de la familia de Corman, el test del árbol de Koch y el test de la figura humana de Machover. Empezaremos hablando sobre el test de la familia de Corman. Primero vamos a hablar sobre su ficha técnica, que vamos a ver que el que lo desarrolló él fue Liz Corman y se lanzó prácticamente en 1961. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta prueba? Es medir la relación que tiene el niño con los diferentes miembros de su familia, pero también vamos a ver cuál es cuál es la percepción que tiene el niño de él mismo. ¿Qué va a hacer en la instrucción? ¿Qué se va a decir? Que dibuje una familia. ¿Cuáles son los materiales que se va a utilizar? Va a ser lápiz, borrador, una hoja. Vamos a ver acerca sobre sobre la población. Esta prueba se va a aplicar para las personas de 5 a 16 años. Va a tener una duración de 10 minutos y va a ser una aplicación individual. Asimismo, al desarrollar esta prueba, durante se va desarrollando esta prueba, al niño se le puede hacer preguntas como ¿qué está haciendo esa familia? ¿Quién es el más feliz? Si fueras uno de ellos, ¿cuál escogerías? ¿Quién es el menos feliz? ¿Cuál es con el que mejor te llevas? Y diferentes preguntas. Bueno, ahora veremos la prueba desde un plano gráfico y un plano estructural. Desde un plano gráfico vamos a ver la amplitud, la fuerza y el ritmo. En cuanto a la amplitud, se puede clasificar en dos, que es el amplio y restringido. En cuanto al amplio, es en cuanto a ver en qué parte de la hoja ha dibujado el dibujo. Si podemos ver el amplio, sería en el caso de que ha ocupado su dibujo la gran parte de la hoja. Entonces podemos ver que es un niño extrovertido, En cambio, cuando es en un plano restringido, podemos ver que sus figuras son más pequeñas, entonces podemos ver señales de un niño de inhibición. Luego, en cuanto a la fuerza, es a la fuerza del trazo. Puede haber un trazo fuerte o flojo. En cuanto al trazo fuerte, podemos ver que se puede dar, cuando se da un trazo fuerte, puede ser cuando el niño puede demostrar conductas violentas. En cambio, cuando es un trazo flojo, pueden ser pueden ser pulsiones de suavidad, timidez, de inhibición también, ¿no? En cuanto al ritmo, es la repetición en el que hace las figuras o trazos. Cuando el niño no repite los trazos o las figuras, podemos ver que es más espontáneo, que no vive en cuanto a las reglas. En cuanto se da más repetición en sus trazos, podemos ver que el niño vive más apegado a las reglas, busca más la perfección. En cuanto al plano estructural que vamos a ver ahora, vamos a ver que desde dos puntos, ¿no? Se dice que hay los niños que son muy inhibidos y los niños disléxicos. Cuando se trata de los niños inhibidos, se dice que sus dibujos son más pálidos, sin color, sin vida, ¿no? En cuanto a los niños disléxicos, son más localizados. Entonces vamos a ver que lo van a dividir en el plano estructural en dos, en un tipo sensorial y un tipo racional. En cuanto al tipo sensorial, se va a ver que es un niño más espontáneo, más vital dentro de su grupo familiar, ¿no? En cuanto al tipo racional, vamos a ver que es un niño inhibido. Como hemos visto antes, que una de las características era de los niños inhibidos, que por ejemplo, si su dibujo no tendría nada de color, es un dibujo sin vida, tendría un tipo racional. Ya que no tiene espontaneidad, podríamos decir. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo vamos a interpretar los dibujos. Primero vamos a hablar sobre el sector
en el sector de la familia, o sea, en qué parte el niño ha dibujado a la familia. Como en este caso podemos ver si el niño ha dibujado en la parte inferior de la hoja, podemos ver que tiene instintos de conservación de la vida. En cambio, si lo ha dibujado en la parte superior podemos ver que tiene más expansión imaginativa, que son soñadores, idealistas. En cambio, si dibujaron la imagen en la parte izquierda, va a representar al pasado. Si lo dibujan en la parte derecha, las metas, ¿no? Y también vamos a tener que ver en qué orden ha dibujado a la familia. En el plano superficial se dice que primero tenemos que ver desde un plano superficial interpretar el dibujo del niño. Primero ver si este dibujo se asemeja a la realidad o no. En cuanto si en el dibujo aparecen símbolos de animales puede reflejar tendencias pasivas y de juego. En cuanto a la interpretación analítica, la vamos a ver desde 4 puntos, desde la valorización, desvalorización, relación a distancia y símbolos animales. En cuanto a la valorización, vamos a ver en cuál es el personaje que más va a destacar en estos dibujos. Por ejemplo, puede ser quién va a destacar más en los dibujos, puede ser el que esté primero, al que empiece a dibujar antes que piense en el mismo, dibujarse en el mismo, dibuja esa persona, puede ser el que tiene más adornos, el que es más grande, el primero que ha recordado, al que le ha puesto más esmero en dibujarlo, ¿no? En cuanto a la desvalorización, vamos a ver la omisión en el dibujo de uno de los miembros de su familia o también puede ser de él mismo, ¿no? En cuanto a la omisión de un miembro de su familia, puede ser de que tiene rivalidad con esa persona, por ejemplo, eliminar a un hermano o cuando se omite a él mismo en el dibujo, también puede significar que no está conforme con sí mismo, con su sexo, con su edad y quisiera ser otra persona. En cuanto a la relación a distancia, vamos a ver digamos que en un dibujo él está primero y la otra persona lo dibujó al último, más alejados de ellos, puede reflejar una dificultad para establecer cierta relación con esa persona. En cuanto a los símbolos animales, como ya los vimos, va a significar de dos formas. Si dibujo un animal doméstico o un animal salvaje. Si dibujo un animal doméstico, entonces podemos ver que puede tener tendencias pasivas o de juego. En cambio, si dibujo un animal salvaje, puede reflejar conductas agresivas. Entonces vamos a ver que esta prueba proyectiva del test de la familia de Corman es muy importante porque le permite al niño expresarse libremente, sin ningún tipo de reglas. Él puede hacer lo que quiera, dibujar lo que quiera y también vamos a poder así interpretar de una mejor forma cuál es su personalidad o cualquier cosa que deseamos calcular. Vamos a hablar sobre el test del árbol de Koch. Primero vamos a hablar sobre la ficha técnica del test del árbol de Koch, que vamos a ver que quien lo desarrolló fue Carl Koch. Lo desarrolló en 1969 con ayuda de otros autores posteriormente. Y vamos a ver cuáles son los materiales que se van a utilizar. Es una lápiz, hoja, borrador. Y vamos a ver que es una prueba que se va hacer de manera individual. La duración va a ser de 30 a 45 minutos. En este caso se le va a permitir a la persona que se le practique que dibuje el árbol que él quiera libremente del tamaño que él desee, ¿no? Entonces vamos a ver ¿qué vamos a analizar en este caso? Vamos a ver el super yo, el yo y el ello, ¿no? Primero vamos a ver que el ello significa la parte de la raíz, el suelo, que va a ser prácticamente el inconsciente. En cambio, el yo va a ser la parte del tronco, que se va a significar el preconsciente, y el super yo va a ser la parte de la copa del árbol, que va a ser el consciente. Ahora vamos a ver en cuanto a la interpretación que vamos a hacer al dibujo. Vamos a ver primero qué es lo que vamos a evaluar, ¿no? El trazo, el tamaño, el tipo del suelo, la estructura, el ancho, entre otras cosas. Primero vamos a ver el trazo.
como en caso del trazo, ¿no? ¿Cómo va a ser? En caso que sea un trazo recto o con líneas onduladas. En trazo recto puede ser cuando sea un tronco recto, ¿no? Puede ni significar rigidez, autocontrol, disciplina. En cuanto que se trate de líneas onduladas, vamos a ver que se va a tratar sobre flexibilidad, sociabilidad. En cuanto al tamaño de que se va a dibujar el árbol, ¿no? En cuanto al tamaño, digamos, un tamaño alto o bajo. En cuanto se dibuje un árbol con tamaño bajo, vamos a ver que es una persona sencilla, modesta. En cuanto se vea un tamaño alto, pues va a ser una inquietud por proyectarse al exterior, por cumplir metas futuras. En cuanto al ancho, vamos a ver qué tipo de ancho ha hecho, por ejemplo, en su tronco puede ser, ¿no? Puede ser un ancho proporcionado, delgado o grueso. En cuanto a un ancho proporcionado, se va a demostrar conductas de que hay un equilibrio, porque va a ser proporcional. En cuanto a un ancho delgado, puede ser inestabilidad, debilidad, ¿no? En cuanto a un ancho grueso, puede significar firmeza, autoridad, energía. Ahora vamos a hablar, al final hablamos sobre la inclinación, ¿no? Sobre en el dibujo a qué lado más se va a inclinar por ejemplo, la copa del árbol puede ser en este caso, va a ser derecha o izquierda, ¿no? En cuanto a derecha puede significar extroversión y a izquierda introversión. Ahora vamos a hablar sobre el contorno. Hay infinidad de contornos que pueden ser dibujados, pero vamos a hablar de tres. Sobre un contorno, por ejemplo, este contorno puede ser un contorno cóncavo. ¿Qué va a significar? Que es una persona emotiva, sensible. En cambio, cuando haya estos de acá como distorsionado, ambas partes del contorno del tronco, puede ser que son personas que fácilmente se adaptan a su entorno. En cuanto a un tronco así recto, puede significar rigidez, horizontes limitados, ¿no? Ahora vamos a hablar en cuanto a las copas del árbol, ¿no? Vamos a hablar sobre tres. Hay muchas, pero vamos a hablar sobre tres. Por ejemplo, una copa como en esta, que sería una copa caída, puede reflejar sentimientos de abandono. En cambio, una copa con nudos así entrecruzados al hacer la copa así, ¿qué puede significar? Una actitud defensiva. En cuanto a una copa que toda esa parte lo sombree, o sea, como pintar es la copa del árbol, puede significar angustias. ¿Y qué va a significar si, digamos, en un árbol nosotros dibujamos ramas, ¿no? Ramas o algo, puede significar, ¿cómo va a significar? Vamos a interpretar en cuanto a las relaciones interpersonales. En cuanto vamos a dibujar para determinar, por ejemplo, la edad del conflicto en el que ha sucedido algo, vamos a ver en cuanto al índice de edad y edad del conflicto. Por ejemplo, se dibuja un árbol y acá va a salir como una rama y acá el árbol y todo el árbol, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el índice de edad? Va a ser el índice de edad. El índice de edad en este caso va a ser la altura que hay entre el suelo hasta la altura más alta del árbol, ¿no? En cuanto a la edad del conflicto va a ser desde la base hasta la parte que está la ramita. Entonces ahí se puede determinar en qué edad se sucedió el conflicto. Entonces vamos a ver que este test es muy importante, ya que nos va a poder determinar una infinidad de cosas en cuanto a la edad del conflicto, de una manera más adecuada a interpretar el conflicto que puede tener una persona, su personalidad y etc. Ahora vamos a hablar sobre el test de la figura humana de Machover. Vamos a hablar primero sobre la ficha técnica, que quién fue el que desarrolló este test fue Karen Machover en el año 1947. La aplicación de esta se va a dar de 5 a 10 minutos con los materiales de hoja, un lápiz y un borrador.
En cuanto a la modalidad en que se va a aplicar esta prueba, puede ser de manera individual o de manera colectiva. Vamos a ver que esta prueba se va a aplicar a partir de los 7 años. Para aplicar esta prueba, la persona que la va a aplicar tiene que primero, nosotros entregarle los materiales como es la hoja, el lápiz, el borrador, y luego va a ubicar la hoja en forma horizontal, y también se va a tomar en cuenta si la persona va a decidir dibujar en esa forma o lo va a voltear la hoja, ¿no? Para poder dibujar. Entonces la persona va a tener que, desde el momento que empiece a tomar la prueba, va a tener que registrar cada cosa que vaya haciendo la otra persona. Al aplicar este test vamos a señalar la hora de inicio y final del desarrollo de la confección de la figura. También vamos a considerar el orden en que va a iniciar el trabajo, cómo comenzó todo. Vamos a también prestar bastante atención a la actitud de la persona que estamos evaluando. Vamos a estimular a esa persona a poder desarrollar más cosas, ¿no? Ahora vamos a ver la parte de la interpretación. ¿Qué vamos a interpretar en esto, no? Vamos a interpretar primero lo que es la figura, el tamaño de la figura, la asimetría del dibujo, los conceptos de sí mismo, las actitudes hacia los demás, los patrones de los hábitos y las emociones y estados de ánimos que va a tener la persona. Ahora vamos a empezar primero a hablar sobre cómo vamos a interpretar los rasgos sociales. Es prácticamente todo lo que se va a encontrar en nuestra cara, nuestra expresión facial, los ojos, la boca, nuestra quijada, las cejas, entre varias cosas, ¿no? Primero vamos a hablar sobre la interpretación de la expresión facial, ¿no? Es una de las características del dibujo a las que se puede juzgar directamente. Vamos a ver que en las personas que son esquizoides, con frecuencia la expresión facial que van a tener es demasiadamente grande, con tendencia a fantasías. También las líneas más frecuentes indicadas se hallan en el área de plamento nasal. Ahora vamos a hablar sobre la boca. Dice que el dibujo de la boca aparece mayormente en los dibujos de los niños. En los dibujos de los niños se ve con más expresión, dice, lo que es el dibujo de la boca, ¿no? También puede ser con un tamaño especial, puede haber sombras, borraduras, entre otros. La boca también puede ser una fuente de satisfacción sexual y erótica, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo va de la manera que va a ir dibujada la boca, se va a poder determinar cómo es que se va a interpretar, ¿no? En caso de que digamos en la boca, al dibujar la boca también aparezca la lengua, podemos ver que tiene una conducta intensificadora de la oralidad, puede ser también. En cuanto a los labios son los que van a contribuir a la expresión facial del dibujo que va a hacer una persona. Por ejemplo, en el caso de que una persona que sea varón dibuje unos labios gruesos, ¿qué puede significar? Puede significar que es una persona que puede ser con ciertos signos de afeminamiento, ¿no? En el caso de que también en el caso de que se den los labios con esos arcos de Cupido, como se dice en los muchachos, por ejemplo, es que puede significar que están sexualmente precoces, entre diferentes cosas, ¿no? En cuanto ahora a la quijada, ¿no? A la quijada va a tener un papel más que todo simbólico.
Vamos a ver que frecuentemente la quijada va a aparecer borrada o reforzada, mostrando un cambio de línea, por ejemplo, para que sobresalga. Esto se puede tomarse como un tipo de compensación por la debilidad, la indecisión o por un cierto temor a la responsabilidad. Ahora vamos a hablar sobre los ojos. Se dice que una gran parte de la comunicación en cuanto al dibujar es en los ojos, porque se ve la mayor parte del ya que se les dice que también son considerados como el espejo del alma. Ahora vamos a hablar sobre el pelo. Vamos a ver la forma en que está dibujado el pelo. Puede ser de una forma esponjosa, más abundante, o más corto, más largo, ¿no? ¿Qué va a representar el pelo? Va a representar prácticamente la sexualidad de una persona. Por ejemplo, si el pelo está sombreado, puede significar un desorden en la sexualidad de una persona, ¿no? Ahora vamos a ver también a la nariz, que también se dice que simboliza la sexualidad de una persona, ¿no? Ahora vamos a ver en cuanto a los rasgos misceláneos corporales. ¿Cuáles vamos a encontrar ahí? Por ejemplo, el tronco, los senos, el hombro, la cadera y las nalgas, la ropa, los botones, los bolsillos, el zapato, la corbata y entre diferentes cosas que se le va a incluir esas personas, pero hoy lo vamos a calificar muy aparte como los rasgos misceláneos corporales. Vamos a ver que el dibujo de la figura humana debe ser entendido como una expresión del estado de ánimo y de las tensiones emocionales. También va a ser un buen medio de proyección individual de los problemas personales y también del modo tipo de experiencia que hayan tenido las personas. También va a ser de gran ayuda para el diagnóstico psicodinámico y para la orientación psicoterapéutica. También podemos aplicarlo. Hemos visto que el sumo de aplicación es individual o colectiva, ¿no? Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo sería la calificación o cómo sería el dibujo de una persona que sufre de dependencia. Podría ser que tenga su boca cóncava, puede ser que dibuja más grande la figura femenina, ¿no? De la que prácticamente en este caso serían dependientes. Dibujan, en el caso que sea, digamos, un varón va a dibujar a la mujer con la quijada más grande o mayor. Va a tener un gran énfasis en el bolsillo, en los botones. Va a hacer un énfasis más grande eso en sus temores, en su inseguridad. Va a sombrear, digamos, los senos con una figura femenina. Ahora vamos a hablar sobre el test de las frases incompletas de Sachs. Vamos a hablar primero sobre su ficha técnica, que ¿quién es el que desarrolló esto? Es Rodney Hildreth en 1928. Va a constar de 60 ítems, ¿no? Va a tener una duración, la aplicación, de 20 a 40 minutos. Esto se puede dar, dice, mayormente esto es una aplicación para las personas adultas. ¿Cuál es el objetivo que va a tener esta prueba?
es analizar las frases características de la personalidad. También identificar actitudes y sentimientos de las personas y deducir las tendencias dominantes en la personalidad. Se dice que para la aplicación de esto se puede dar de dos maneras, o sea que la persona consigne sus respuestas en una hoja o que las diga verbalmente, pero dice que si las dice verbalmente también está dentro de un tema de tensión porque tiene que decirlo más rápido, ¿no? Estas preguntas tienen que ser respuestas por lo primero que se te venga a la cabeza. En este caso, vamos a ver que este test va a contar de 60 ítems. Como vemos, ¿qué va a hablar sobre esto? Sobre la actitud frente a la madre, frente al padre, la unidad familiar, sobre sus temores, sus capacidades, las relaciones heterosexuales, las relaciones a futuro que quiere lograr esa persona, la actitud frente también a otras mujeres que tiene, a otras mujeres, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas puede ser ¿qué es lo que más te gusta de tu madre, no? O últimamente tu padre cómo fue, qué es lo que tú piensas de los hombres, qué es lo que piensas de las mujeres, para ti cómo es una mujer perfecta o un hombre perfecto. También puede ser de qué es lo que más anhelas o lo que más quieres, qué es de lo que te arrepientes. Entonces ahí vamos a ver cuáles son sus actitudes frente a la madre, frente a sus temores, sus capacidades al futuro, a la unidad familiar. Vamos a ver que va a haber un tipo de calificación de estos ítems. Por ejemplo, vamos a calificar de acuerdo a cada ítem. Por ejemplo, en actitud frente a la madre, por ejemplo, digamos, entra 4 ítems, el ítem 4, 10, 11, 12, digamos, ¿no? Entonces se va a calificar cada ítem, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a las respuestas, vamos a poner una calificación de 2, si significaría seriamente perturbado, una calificación de 1 si es levemente perturbado, una calificación de 0 si no se ha visto ningún trastorno significativo, y de X cuando se ignora porque hay pruebas insuficientes. Entonces de esta forma vamos a calificar cada pregunta y luego la vamos a agrupar por cada grupo que hay. Por ejemplo, actitud frente a la madre, veremos que si hay 2, 1, entonces pondremos 1, ¿no? 2 o 0 o X para calificar esto. A continuación vamos a hablar sobre el test de apercepción temática, que es el TAT. Vamos a hablar primero sobre su ficha técnica, que en este caso quien la desarrolló fue Murray. Se puede ver de dos maneras, individual y de manera colectiva. También vamos a ver el tiempo. Ese tiempo no se puede definir prácticamente porque se va a dar en un tiempo en 2 sesiones. ¿No? Y puede ser 3 sesiones para una confirmación, pero se da en 2 sesiones. La primera es 10 imágenes en cada sesión, ¿no? Vamos a ver que cuenta con 31 láminas. Y también para quiénes está esto, para la edad, puede ser aplicadas a niños, adolescentes y adultos. También vamos a ver que va a tener una interpretación cualitativa y psicoanalítica. ¿Cómo va a ser esto? La persona que va a decidir hacerse el test de apercepción temática, en este caso, ¿no? Va a constar de 31 láminas. Entonces, la persona que la va a aplicar, ¿cómo es que va a señalar qué lámina se le puede aplicar a una persona y cuáles no? Entonces, vamos a ver primero que se va a identificar cada lámina. Vamos a ver que cada lámina, en la parte superior que se ve aquí, entonces cada lámina va a tener, por ejemplo, las letras G, B, M y F. Por ejemplo, la B, que significar que esa lámina solo es para niños. La G, que es solo para niñas. La M, que es para varones. Y la F, que es para mujeres, ¿no? En este caso estaría prácticamente en inglés, sería boys, girl, man, así, ¿no? Entonces puede haber que las láminas puedan tener 2 letras, por ejemplo, BG, ¿no? Puede ser que es para niños y para niñas. Entonces así se va a dividir. Al final de estas 31 láminas que vamos a tener, entonces solo nos van a quedar 20 láminas que tienen que ser aplicadas en 2 sesiones. Por ejemplo, 10 en una sesión y 10 en la otra sesión, ¿no?
Entonces, ¿qué se le va a pedir a esta persona? Al momento de aplicarse, a esa persona se le va a mostrar una lámina por vez, o sea, no todas las láminas a la vez, ¿no? Aparte, después de haberlas seleccionado, una lámina por vez. Entonces, ¿qué se le va a pedir a esta persona? Que elabore una historia de acuerdo a la imagen que ve. Por ejemplo, la imagen uno que es para todos los casos, que es un niño viendo el violín, por ejemplo, que invente una historia sobre el niño está triste porque no puede tocar el violín o diferentes cosas, ¿no? Que va a crear una historia que después vamos a interpretar. ¿Cuánto tiempo se le va a dar para que cree esta historia? 7 minutos por lámina se le va a dar en este caso, ¿no? Entonces, al final de que ya interprete cada lámina, hay diferentes tipos de láminas, una que es en blanco, otra que hay una persona detrás, o sea, hay una infinidad de láminas y de acuerdo a sus respuestas vamos a poder interpretarlas.